Con esta entrevista para analizar un poco la coyuntura política nacional. Está con nosotros nada menos que el presidente de CONFIEP, Jorge Zapata, en los estudios de Sol TV. ¿Cómo está, señor Zapata? Muy buenos días y gracias por acompañarnos en este diálogo. Muy buenos días, las gracias a ustedes. Bueno, ¿cómo analizó CONFIEP este cambio de ministros? Primero 3 ministros, luego todo el gabinete tras la renuncia de Adrián Sen. Bueno, fue una sorpresa absoluta, ¿no? Teníamos un ministro de Economía y Finanzas que venía trabajando bien, venía con un paquete reactivador y venía con un plan, ¿no? Con un programa para hacer algunas reformas que el país tanto necesita, ¿no? Entonces, ahora se ha visto afectado y vamos a ver si esto continúa. Estamos haciendo todo lo posible para que estas reformas que había planteado el ministro continúen. Sin embargo, no sabemos pues, si el ministro entrante, por más que tiene un buen perfil, vaya a tener el mismo dinamismo, la misma, el mismo interés en hacer estas reformas que eran importantes para el país. O sea, no hay una explicación de por qué el cambio. Porque, digamos, pudo haber salido Adrián Sen, que era el cuestionado, en todo caso iba camino a la censura, pero no hay explicación por qué el cambio específicamente del ministro de Economía. Ninguna explicación, ha sido sorpresivo, ha sido bajo puertas cerradas, que es una práctica que nosotros creemos que es negativa, más aún pues sabiendo que hay una poca aceptación por parte de la ciudadanía hacia el gobierno, ¿no? Hay una poca popularidad, una caída en las encuestas, entonces eso obligaba pues a traer ministros de consenso, ¿no? A traer ministros que la opinión pública opine favorablemente con ellos. Y precisamente el ministro Salardi era una de esas personas, una de esas pocas personas que tenía el consenso nacional. Ahora, lo que leí en algún momento también es que si bien ustedes estaban de acuerdo, los gremios empresariales, en este shock desregulatorio del que anunció, pero se le venían las protestas, porque supuestamente los trabajadores de los distintos programas que iban a ser eliminados estaban ya anunciando algún tipo de protestas y parece que la presidenta temía esta ola de manifestaciones. Probablemente, pero hay que hacer reformas en el país, ¿no? Y más aún cuando se trata de ahorrar en gasto público y no repetir gastos en diferentes instancias, ¿no? El aparato público tiene que ser eficiente, tiene que ser eficaz, ¿no? Si no, tú necesitas un determinado número de trabajadores para hacer cierta tarea, no tiene por qué tener más, ¿no? Entonces, eso había que evaluarlo con detenimiento. También hay un tema de especialización, por supuesto, claro. Pero ya la decisión estaba tomada, ¿no? Entonces, si la decisión está tomada y tiene el respaldo del gobierno entero y de la presidenta, no entendemos el retroceso, ¿no? Claro, se suponía, ¿no? Porque el anuncio incluso lo hizo con la presidenta el momento, pero parece que no tenía este cálculo. A veces, efectivamente, los políticos marchan de acuerdo a su cálculo político electoral, digamos. Sí, pero un gobernante tiene que ser un poco más firme, ¿no? Una vez que tomó la decisión, ha salido a respaldarla públicamente, ya no puede retroceder. Ajá. Y entonces, ¿lo que se necesita es un Estado más chico, más pequeño? Bueno, nosotros somos firmes creyentes en que el Estado tiene que ser lo más pequeño posible, ¿no? Eso siempre lo hemos defendido y lo vamos a seguir defendiendo. El Estado ha crecido mucho en los últimos 15 años, ¿no? Demasiado, y no en inversiones, porque si crecemos en inversiones en buena hora, pero sabemos que las inversiones más bien en infraestructura están paralizadas, ¿no? Y más bien crece el gasto corriente. Ahora, también el tema de la inseguridad es lo que preocupa a los gremios empresariales. Entendemos que aquí en la región La Libertad tenemos un serio problema, incluso con lo que ha ocurrido en la provincia de Patás. ¿Cómo ven ustedes este panorama? Bueno, es una preocupación muy grande. Ayer le hemos sentido en las reuniones que hemos tenido en Cámara de Comercio y efectivamente es lo que más preocupa al empresario, al micro y pequeño sobre todo, que se están viendo muy afectados. Están sucediendo fenómenos que se repiten en otras partes de la República, ¿no? Dicen que ellos no pueden pues, pintar sus locales, mejorar su publicidad, porque inmediatamente le suben la exigencia de la extorsión. Es un drama, esto es un drama que lo siente la población y tenemos que combatirlo, ¿no?
Ahora, la Presidenta de la República no dialoga con los periodistas hace más de 200 días. ¿Hay algún tipo de acercamiento con los empresarios? ¿Hay algún tipo de diálogo, de mesa de trabajo? Teníamos muy buenas mesas de trabajo con el ministro de Economía, precisamente, ¿no? Cada 15 días nos reuníamos y él, ni bien entró al gabinete, manifestó lo siguiente, que nos pareció una cosa muy importante, ¿no? Dijo, ustedes no se van a enterar de las medidas por medio del periódico, ¿no? Vamos a conversarlas previamente, a consensuarlas antes de lanzarlas, ¿no? También tenemos diálogo con el ministro Pérez Reyes, por cierto, ¿no? Pero yo creo que estaban bien cada uno en su cartera. Además, el ministro Pérez Reyes pues, tenía algunas cosas pendientes que resolver antes de cambiarse de gabinete, ¿no? Pero sí había diálogo a nivel ministerial. Correcto. Y ahora, el panorama en el Congreso es diverso. Las posiciones de las bancadas son distintas. Se habla incluso hasta de plantear nuevamente la posibilidad de vacar a la Presidenta de la República. Nosotros creemos que ya el gobierno tiene que terminar, hay que respetar la institucionalidad, hay que aprender a respetar pues, el voto ciudadano, ¿no? Los plazos democráticos. Finalmente, los plazos democráticos, exactamente, ¿no? Finalmente el Perú eligió esa plancha presidencial, esa plancha presidencial tiene que durar los 5 años, ¿no? Pero también es necesario pues, que el gobierno se deje ayudar, ¿no? Se deje apoyar, ¿no? Pero nosotros, enterados a los pocos minutos o a las pocas horas que se dio el cambio ministerial, salimos a la prensa a decir no es necesario ese cambio, por el contrario va a perjudicar la expectativa de los inversionistas, hay una serie de proyectos en cartera, hay declaraciones de interés en muchos proyectos de infraestructura, no es conveniente el cambio, pero no se tomó en consideración esa opinión y se hizo el cambio, ¿no? Entonces eso nos hace pensar pues, que también tiene que dejarse ayudar, ¿no? Dejarse aconsejar por alguien que esté ajeno al círculo más íntimo, ¿no? Pero no está sucediendo, lamentablemente. ¿Cómo ve el empresariado los próximos meses en la parte económica de nuestro país? ¿Tendremos un poco de tranquilidad? Algunos creen que acercándose ya a la época electoral, los políticos más piensen en sus reelecciones, en sus elecciones, más que ya en vacar a la presidenta. Sin embargo, ¿cuál es la mirada de ustedes, de los empresarios? Mire usted, va a depender mucho de que el nuevo ministro de Economía continúe con los programas, con estas políticas que había planteado el anterior, ¿no? Es sumamente urgente continuar este destrave burocrático, estas barreras burocráticas que hay que eliminarlas, eso va a favorecer mucho a la micro y pequeña empresa que necesita gran apoyo porque tienen también muchos problemas. Hay que continuar con esta política de las asociaciones público-privadas que son un buen sistema, un buen mecanismo para resolver nuestra brecha en infraestructura que necesitamos resolverla. Hay que continuar con este mecanismo de obras por impuestos que también en esa línea es muy importante. Si el ministro de Economía continúa con estos programas, con esta ruta ya planteada y le da el mismo interés, le pone el mismo esfuerzo que le iba a poner el ministro anterior, la economía en el Perú podría marchar de forma interesante este año y el próximo incluso, ¿no? ¿Tendríamos el crecimiento como el que se ha pronosticado, de 4% de...? Bueno, inicialmente se pronosticó 4%, de ahí se bajó el pronóstico a 3,5% por la subida de aranceles y la guerra comercial. Yo creo que sí, podríamos por lo menos estar en el 3.2 o acercarnos al 3.5, ojalá, pero va a depender mucho de la visión y la intención que tenga el ministro Pérez Reyes de impulsar estas reformas, impulsar estos programas que ha dejado su antecesor. ¿Y Confie se va a mantener al margen del proceso electoral de candidaturas? A ver, porque en algún momento, digamos, se cuestionó, ¿no?, el respaldo a una candidatura. No, nunca ha habido un respaldo a una candidatura por parte de CONFIEP. Lo que ha hecho CONFIEP siempre han sido campañas en pro del mensaje de la iniciativa privada, de la importancia de las inversiones, del buen clima de negocios, de la institucionalidad democrática. De la institucionalidad democrática, etcétera, ¿no? Y en esa línea vamos a seguir. Nosotros no vamos a renunciar a seguir dando ese mensaje, ¿no?
a una candidatura determinada, desde luego que no vamos a respaldar. Ajá. Pero el Claro. mensaje de Confiev sí va a seguir pero sonando. obviamente van a estar, digamos, alertas si hay un candidato antisistema o que quiere, digamos, destruir lo avanzado hasta el momento. Nosotros aportamos ideas, ¿no? Y nuestras ideas obviamente van en contra de algunas propuestas trasnochadas, podemos decir, y que han demostrado que no han funcionado, ¿no? Pero nosotros lo que ponemos en el debate público son ideas. Bueno, nos está ganando el tiempo. Entonces, si bien no tenemos un gran optimismo, lo que hay que hacer, entendemos desde lo que nos ha contado, es decirle al gobierno, asuma su responsabilidad en esto que queda del periodo del Ejecutivo. Sin duda, no queremos más sobresaltos, más bien necesitamos estabilidad, ¿no? Estabilidad en la política, estabilidad en la economía, que eso va a ser muy conveniente para las inversiones y para que este periodo electoral no se vea pues demasiado convulsionado y que eso haga que se frene la economía. Muy bien, muchas gracias, señor Zapata, por estos minutos. Presidente Confiev, que ha estado con nosotros. Muy amable.